Expansión del dominio de Mahito, Génesis maldito se propaga como una infección por todo el campo de batalla. Pero esta vez no formó muros, no levantó barreras para encerrar a Mahoraga en su interior. No estaba ligado, era una extensión abierta de carne cambiante e innumerables rostros, que surgían hacia afuera y, sin embargo, estaban anclados al ser mismo de Mahito. El dominio se movía a medida que él se movía. Dondequiera que pisaba, la pesadilla se retorcía. La espada de luz de Mahoraga atravesó el paisaje maldito, pero no había ningún límite que cortar. La rueda de atrás giraba furiosamente, chillando contra la distorsión interminable. La sonrisa de Mahito se ensanchó, sus dientes estaban al descubierto y la sangre todavía corría por su barbilla. Ah, así que esto es lo que viste, Sukuna. Un santuario sin muros. Una extensión del yo, pintada sobre un lienzo inexistente. Su tono se aclaró, juguetón nuevamente mientras la risa brotaba de su garganta. Pero a diferencia de ti, querido rey, yo he ido en una dirección diferente. Sus ojos se cerraron. La oscuridad se lo tragó, repentina y absoluta. Los rostros retorcidos de su dominio desaparecieron de la vista. No vio nada de la calle que se derrumbaba, de los edificios que se desmoronaban, del imponente Shikigami que tenía delante. Porque ese era el precio. Un voto vinculante. Para mover su dominio como una extensión de sí mismo, para romper las reglas de las barreras, Mahito había perdido la visión cada vez que estaba activo. Pero ya no necesitaba ojos. Mahito cierra el mundo a través de las almas, a través del coro interminable de energías que parpadean en todas direcciones. Mahoraga era una antigua tormenta de fuerza bruta y adaptación, su alma una vasta rueda que se esforzaba sin cesar por alcanzar el equilibrio. Y cerca, apenas aferrada a la vida, estaba Megumi Fushiguro, con el alma débil y temblando como una vela en un huracán. Mahito se lamió los labios, saboreando la vista. Delicioso. Mahoraga avanzó y la espada se partió en otro arco. Mahito se hizo a un lado y su cuerpo se desmoronó en una docena de formas espasmódicas antes de volver a ensamblarse un instante después. Se rió cuando la espada no lo alcanzó por centímetros. Demasiado lento. Oh, puedo sentir cada giro de tu alma, pequeña rueda. Ya ni siquiera necesito verte más. Bailas exactamente como yo deseo. Transformó su brazo en una lanza y lo empujó hacia adelante, perforando el pecho de Mahoraga. La rueda giraba, el tejido de la herida se cerraba, adaptación ya en marcha. Pero Mahito no se retiró. Se acercó más, hundió la mano en el cuerpo del Shikigami, su energía maldita se arremolinaba, sondeando más profundamente, no en la carne, sino en la esencia que había debajo. Sí, ahí está. El núcleo. La técnica. No eres solo una bestia sin mente, ¿verdad? Estás atado a él. Su mirada, o más bien, su conciencia, se desplazó hacia el alma que se desvanecía de Megumi. La conexión ritual brillaba entre ellos como un hilo de sombra. Para llevarte, necesitaré un pedazo de él. La sonrisa de Mahito se agudizó y su voz se sonrojó de cruel deleite. Esto destrozará el alma de la pobre Megumi. Déjalo en coma, con el cuerpo vivo pero vacío, solo otra muñeca rota. Pero ¿sabes qué? Se inclinó y susurró contra el rostro hueco de Mahoraga como si pudiera oír. Es un precio que estoy dispuesto a ofrecerle voluntariamente a pagar. Una Mahoraga rugió, blandiendo su espada en un corte desesperado. Mahito se retorció a un lado, la luz rozó sus costillas y cortó trozos de carne transfigurada. El dolor atravesó su alma, agudo y mordaz, pero se rió aún más fuerte, presionando su otra mano más profundamente en el pecho del Shikigami. La energía maldita estalló, una resonancia grotesca entre Mahito, Mahoraga y Megumi. El hilo que conectaba al Shikigami con el hechicero se tensó, gritó y luego se rompió. Megumi convulsionó donde yacía y la sangre se derramó de sus labios. Su alma chilló, Mahito bebió el sonido como buen vino. La rueda sobre Mahoraga giró salvajemente y luego disminuyó la velocidad. Su forma se estremeció, volviéndose indistinta, derritiéndose en corrientes de sombras que fueron atraídas hacia la mano que esperaba de Mahito. El antiguo Shikigami se disolvió y fue absorbido por completo por él. Mahito echó la cabeza hacia atrás y aulló triunfante, mientras su risa se derramaba por todo el distrito en ruinas. ¡Magnífico! Oh, el poder, la adaptabilidad, la forma final de las 10 sombras. Los usaré todos. Megumi, estoy muy agradecida, me has dado mucho más de lo que jamás imaginaste. Se enderezó, los restos de la forma de Mahoraga se doblaron en su carne y su cuerpo se deformó sutilmente para acomodar el nuevo premio. Un tenue halo de energía giratoria giraba detrás de él, burlándose de la rueda que una vez había pertenecido a los Shikigami.
Un Maito flexionó los dedos, haciendo rodar los hombros, deleitándose con la gran abundancia de fuerza que corría a través de él. Perfecto. Absolutamente perfecto. Con esto, incluso yo confío en enfrentarme nuevamente a Sukuna. He superado el modelo que él talló para todos nosotros. Su dominio pulsaba hacia afuera, la carne retorciéndose y los rostros gimiendo al unísono antes de comenzar a retroceder. Maito lo apagó y abrió los ojos una vez más a la calle en ruinas. Su visión regresó lentamente y el mundo volvió a tomar forma. Megumi yacía rota contra los escombros, con el pecho levantándose superficialmente y el alma raída. Maito se agachó a su lado, inclinando la cabeza. ¿Aún respiras, eh? Notable. Dije que eras útil, ¿no? Presionó una mano contra el cuerpo maltratado del niño, curando carne y tejiendo huesos con transfiguración casual. El daño del alma, por supuesto, no hizo nada al respecto. Vivirás, Megumi. Incluso lucirás saludable. Y cuando tus amigos pregunten qué pasó, les diré que sí, todo podría salvarte. ¿No es eso conmovedor? Su voz goteaba de una dulzura burlona. Ellos también confiarán en mí, ya que hice todo lo posible para demostrarle cómo ayudé a Yuji. Uno se puso de pie, quitándose el polvo de la ropa, con su sonrisa tan amplia y juguetona como siempre. Maito miró su mano, sintiendo el débil latido de otra alma dentro de él, la forma comprimida de Dagon, retorciéndose como un animal enjaulado. Por un momento, su sonrisa se atenuó hasta convertirse en contemplación. Podría comerte, reflexionó en voz alta, con voz pensativa. Toma tu alma, añade tu fuerza a la mía, tal como lo hice con Mahoraga. Pero no, esta es una oportunidad única, pensar que sería capaz de transfigurar libremente el alma o una maldición de grado especial. Su sonrisa regresó, afilada como un cuchillo. Harás un artículo de investigación divertido. Aún así, Maito no pudo evitar suspirar al sentir la cantidad de fatiga que brotaba dentro de él. Distribuir un dominio 2 veces al día ya era algo inaudito para cualquiera que no fuera Gojo, pero también había sido golpeado por Mahoraga varias veces, e incluso rozado por la espada del exterminio. Era justo decir que ahora estaba en su punto más débil. Sin duda, ya es hora de que haga una entrada. Como si estuviera en cola. El aire cambió. Maito hizo una pausa y su sonrisa se congeló. Una nueva presencia rozó sus sentidos. 2, de hecho, uno imposiblemente familiar, el otro frío y distante como el invierno mismo. De la calle fracturada emergieron Kenjaku, luciendo el cuerpo robado de su gurú Geto, con su sonrisa plácida y sus ojos brillando con tranquila diversión. Y a su lado, Uraume, el asistente de cabello helado, su expresión ilegible, ahora nítida y mordaz. Maito, dijo Kenjaku suavemente, con voz tranquila, mesurada, rebosante de la misma diversión calculadora que siempre había inquietado a sus aliados. Veo que has estado ocupado. La sonrisa de Maito no flaqueó. En todo caso, se amplió y el deleite infantil brilló en su tono. Extendió los brazos como si diera la bienvenida al público a su gran actuación. ¿Ocupad? No, no. He estado perfeccionando. ¿Pero qué es lo que te atrae? Tú y el perro de ataque de Sukuna, ¿vienen a recoger lo que queda de mí? 2. El humo de las ruinas de Shibuya se arremolinaba, atraído por el frente frío que seguía a la presencia de Uraume. El aire se tensó, fresco, casi doloroso contra la piel, mientras Kenjaku pisaba suavemente el asfalto fracturado. Su cuerpo robado estaba inmaculado a pesar del caos, su expresión tan serena como siempre, sus labios curvados en esa sonrisa plácida que nunca revelaba lo suficiente. Maito inclinó la cabeza, con el cuerpo todavía lleno de grietas por el choque con Mahoraga. Su sonrisa no flaqueó, incluso cuando sus extremidades se contrajeron levemente, delatando el agotamiento que nunca pudo admitir. Bueno, comenzó Kenjaku, con una voz suave como la seda. Has crecido, mucho más allá de mis proyecciones. Subestimé el engaño generado por el odio de la humanidad hacia sí misma. Eso, lo confieso, fue mi fracaso. Los ojos de Uraume se entrecerraron y su aliento helado se escapó en una columna de ira. ¿Te atreves a quedarte aquí, deleitándote con tu robo? Me negaste a presenciar el regreso de Sukuna-sama. Te aprovechaste de su estado debilitado y distorsionaste el momento con tus malos trucos. Por eso pagarás. Maito estalló en risas y su voz se elevó en burlas que rebotaron en los edificios destrozados. Se agarró el estómago y sacudió la cabeza como un niño que escucha el chiste más tonto del mundo. ¿Trucos sucios? Se aprovechó de su debilidad. Arrastró sus palabras, cantó, se burló. Su mirada se dirigió a Uraume, aguda y alegre. Esas son las palabras de un perdedor. Tu rey nunca gemiría así.
Perdió porque me permitió sorprenderlo, porque se consideraba intocable. Ese no es mi pecado, es su error. La mandíbula de Uraume se apretó, los dedos se curvaron y la temperatura bajó bruscamente a su alrededor. Kenjaku levantó una mano para calmarla, su suspiro fue suave y deliberado. Basta, Uraume. Su mirada volvió a Maito, tranquila pero penetrante. Tu bravuconería enmascara tus límites, Maito. Me has deslumbrado, sí. Incluso forzaste la mano de Sukuna. Hizo una pausa y esa leve sonrisa se agudizó. Pero ya has caído en mis palmas. Eres demasiado débil para expandir tu dominio nuevamente. Incluso si lograras otro Black Flash, no podrías empujar tu alma a través de esa puerta una tercera vez. Estás jugando tus últimas cartas. Maito parpadeó, su sonrisa se atenuó por un breve momento, luego se extendió ampliamente, desquiciado. Juntó las manos como un actor que reconoce los aplausos. Oh, Kenjaku, Kenjaku. Casi suenas orgulloso de mí. Se inclinó hacia adelante y tenía los ojos brillantes. Pero dime, ¿qué te hace estar tan seguro de que lo soy eso debilitado? El suelo se movió. La sonrisa de Kenjaku parpadeó, apenas débilmente, mientras firmas de energía malditas florecían a su alrededor. La calle en ruinas se oscureció, las sombras se extendían de manera antinatural mientras las figuras salían de los callejones, estallaban por las ventanas rotas y subían arrastrándose desde los túneles del metro destrozados. Rodearon el bloque. Docenas. Cientos. Las creaciones de Maito. Cada uno llevaba la estética deformada de su tacto, piel cosida con rostros, extremidades dobladas en un equilibrio grotesco. Pero estas no eran las burdas marionetas de sus primeros experimentos. No, estos fueron cultivados, refinados. Cada uno pulsaba con energía maldita, tensa y potente, el peso de un hechicero de grado 1 se manifestaba en forma grotesca. El fortalecido soldados voladores zumbaban arriba, las alas zumbaban como sierras de hueso, sus formas eran más voluminosas, el caparazón se endurecía y las antenas se contraían con una percepción afilada y maldita. Abajo, el suelo temblaba bajo la marcha del Soulsborne, híbridos retorcidos de hombre y maldición, con sus ojos brillando con una claridad inquietante. Maito extendió los brazos, como si estuviera presentando una gran actuación. He estado ocupado, después de todo. ¿Pensabas que perdería todo ese tiempo persiguiendo niños y hechiceros? Uno de los Soulsborne dio un paso adelante, con el aura presionando hacia afuera, deliberado. Su cuerpo era delgado, casi humano, aunque su piel brillaba translúcida. Por encima de su hombro flotaba un espectral Shikigami de medusa, con zarcillos flotando perezosamente en el aire en ruinas. La sonrisa de Maito se curvó y los ojos se iluminaron de cruel deleite. Exteriormente no dijo nada más que: este es uno de los favoritos. Delicado. Sutil. Pero con un aguijón que persiste. En su interior, disfrutaba de la verdad. Junpei. Pobre Junpei roto. Aplastado por el acoso, aplastado por el destino. Al final se quitó la vida, pero allí estaba, resucitado como algo útil. Una broma cruel y Maito todavía se reía. Otra criatura dio un paso adelante, con el torso enorme y los hombros encorvados. Cadenas de energía maldita colgaban de sus muñecas, cada eslabón ardía con propiedades selladoras. Golpeó el suelo y las cadenas se ondularon hacia afuera como serpientes, mordiendo el asfalto roto. Le siguió un tercero, delgado, con el rostro dividido en 3 bocas verticales, cada una cantando en armonía. El sonido dobló el aire, un himno maldito que distorsionó la percepción de distancia y peso, haciendo que el suelo se inclinara nauseabundamente bajo los pies de Kenjaku. Luego vino una criatura más con piel vidriosa llena de sombras líquidas. De sus palmas brotaron ramas de tinta endurecida en forma de lanza, que se transformaron a voluntad en hojas, taladros o redes. Silbaba sin decir palabra y el líquido del interior se agitaba con formas de caras que gritaban. La sonrisa de Maito se ampliaba con cada revelación, cada jadeo de energía maldita que lamía la calle en ruinas. Cada uno de mis queridos aquí tiene una técnica maldita. Cada uno calculado para resistir a los hechiceros, creados a partir de las almas desechadas de la humanidad. Dime, ¿me veo débil ahora? Una oleada de risas brotó de él, salvaje y resonante, extendiéndose sobre el coro de alas zumbantes y respiraciones entrecortadas. Luego, un parpadeo. Desde el borde de la calle en ruinas, un segundo Maito apareció a la vista, tambaleándose, agrietado, formando una sombra del original. Antes de que Kenjaku o Uraume pudieran reaccionar, el clon avanzó y colapsó en el cuerpo de Maito en una masa de carne retorcida. La fusión fue instantánea y perfecta.
Maito se estremeció, arqueando la espalda y con la sonrisa abierta mientras la energía maldita inundaba su cuerpo una vez más. Su aura se elevó, expandiéndose violentamente, como si un segundo latido se hubiera unido al suyo. MMM. Delicioso. Maito jadeó, flexionando los dedos, con un aura que latía más fuerte y llena. Una cuarta parte de mis reservas, restauradas de un solo trago. ¿Creías que me desperdiciaría contra Mahoraga sin seguro? Oh no, no, no. Nunca peleo con todas mis cartas sobre la mesa. Eso no es arte. Eso no es divertido. La expresión de Kenjaku permaneció quieta, pero el cálculo a sus ojos cambió. Había venido esperando atrapar un peón debilitado, uno que había superado su correa, pero se tambaleó demasiado para resistir la cadena. En cambio, se encontraba en medio de un campo de batalla repleto del ejército de Maito, cada uno de ellos palpitando con energía maldita, cada uno un testimonio grotesco de la profundidad del oficio de Maito. Y lo que es peor, la joven maldición había ocultado su fuerza, había tirado su cansancio a una trampa. Kenjaku exhaló lentamente, las palabras más silenciosas que antes. Así que esta, era tu mano. Maito inclinó la cabeza, sonriendo de oreja a oreja, con la voz cadenciosa como la canción de un niño. Por supuesto. ¿De verdad creíste que me dejaría acorralar tan fácilmente? ¿Que lo desnudaría todo por su cuna y luego me tambalearía en tus brazos? Se golpeó el pecho y su tono se volvió agudo y cruel. No, Kenjaku. Soy el engaño mismo. El reflejo de la humanidad. Como humano, te equivocaste al ir en mi contra desde el principio. El disgusto de Uraume se desbordó y su voz quedó helada. ¿Conviertes a los débiles en marionetas y lo llamas fuerza? Te burlas de Sukuna-sama con tu inmundicia. Este ejército no es más que un fraude, un cementerio que llevas como corona falsa. Maito solo se rió más fuerte, girando una vez como un artista en el escenario. Tal vez, pero me queda perfecto, ¿no crees? Por primera vez, la sonrisa de Kenjaku se desvaneció. Sus ojos, tranquilos como el agua quieta, parpadeaban con algo más frío. Realización. Se enorgullecía de anticipar cada movimiento, siempre 10 pasos por delante. Pero aquí, en medio del humo de Shibuya, lo habían maniobrado. Lo habían engañado. El humo de Shibuya colgaba espeso y la ceniza flotaba sobre las ruinas en lentas espirales. El frío que se aferraba al aire era antinatural, más intenso que el invierno, nacido de la tranquila presencia de Uraume. Su escarcha roía el asfalto destrozado, bordeando grietas con brillantes vetas de hielo. Sin embargo, el frío era solo un telón de fondo de lo que había en el centro. Maito, cuerpo aún marcado por fracturas de su batalla con Mahoraga, sonrió como si las heridas fueran insignias de honor. Su postura era relajada, casi juguetona, pero la energía maldita que emanaba de él tenía peso. Kenjaku se enfrentó a él en silencio. Sus rasgos prestados eran tranquilos, inexpresivos, salvo por esa leve sonrisa que nunca delataba lo suficiente. Por primera vez en siglos, el cálculo no logró estabilizar su postura. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y dejó escapar un aliento que se empañó contra el frío. Te has convertido en algo que no había planeado, dijo, incluso con voz. Te creí un peón, posiblemente valioso por tu técnica, pero atado por tu inmadurez. Pero hoy has demostrado lo contrario. Contra Sukuna lograste lo que ninguna maldición debería lograr. Me obligaste incluso a dudar. No había pensado que llegaría un día así. Maito se rió, con los hombros temblorosos, la luz del sonido como campanas pero deformada por algo desquiciado. ¡Qué halagador! Pero ya te lo dije antes, Kenjaku, los cumplidos no te llevarán a ninguna parte. Si me ves fuerte, entonces bien. Si me ves como peligroso, mejor aún. Pero no imagines que tus palabras me ablandan. Solo confirman lo obvio. Kenjaku bajó ligeramente la barbilla, no en deferencia sino en reconocimiento. Quizás sea así. Sin embargo, es necesario exponer los hechos. Tenía la intención de reclamar tu alma, de asimilar tu habilidad en mi arsenal, una última pieza del rompecabezas, ahora veo que eso no se hará hoy. Sus brazos se extendieron ligeramente y sus túnicas susurraron sobre el viento. Pero eso no significa que me vaya derrotado al instante siguiente. Su sombra se onduló. Tenía forma abultada, se deformó, luego se partió y de las fisuras brotó una marea interminable de maldiciones. Algunos se deslizaron como serpientes de sombra. Algunos se levantaron sobre 6 brazos o les brotaron alas de hueso que agitaban el aire. Otros se arrastraron como masas de manos y ojos, y sus gritos se superpusieron en un coro enloquecedor. Salieron de Kenjaku por cientos, por miles, y la calle se estremeció bajo su peso.
El cielo se oscureció cuando las maldiciones aladas borraron la poca luz que atravesaba el humo. El hedor de su energía era sofocante, un muro de odio y hambre que presionaba contra la piel. Uraume no dudó. El frío a su alrededor se redujo a una helada mortal, su mano se rompió cuando el hielo floreció y las lanzas dentadas irradiaron hacia afuera. Esto termina aquí. Ella se abalanzó sobre Maito, atravesando el enjambre. Su velocidad dejó rayas de aire helado a su paso y en un instante cerró la distancia. Con la otra mano conjuró un ataúd de hielo sólido, cerrándolo sobre Maito como mandíbulas. Ella había visto su pelea con Mahoraga. Ella conocía el truco de su cuerpo. El daño físico no significaba nada. Para acabar con él, ella congelaría su alma en una tumba helada. El ataúd de hielo se cerró de golpe con un crujido ensordecedor. Por un momento la silueta de Maito se perdió dentro del prisma cristalino. Luego vino el resplandor. Luz naranja pulsaba dentro del hielo, tenue al principio, luego abrasadora, y vetas de calor se dividían a través de la escarcha. La prisión se estremeció mientras las grietas se extendían hacia afuera. La voz de Maito se escuchó apagada, pero inequívocamente divertida. Lindo truco. Pero ya me preparé para ti. Su brazo derecho estalló y se remodeló en un instante. La carne hervía, los huesos se retorcían y su extremidad se transformaba en un cañón de roca fundida. Con una risa alegre, disparó. Un torrente de magma se desprendió de su brazo y explotó hacia afuera en una explosión volcánica que destrozó el ataúd de hielo. La erupción envolvió a Uraume y la fuerza la arrojó de regreso a través de la calle en ruinas. Se estrelló contra la cáscara de un edificio derrumbado, derritiéndose piedras y barras de refuerzo donde salpicó el magma. El suelo silbaba, el vapor de agua gritaba en el aire mientras la nieve y el hielo se disolvían al contacto. Maito dio un paso adelante desde el vapor, con la sonrisa amplia y los ojos encendidos. Hace tiempo que superé a gente como tú. Uraume se puso de pie tambaleándose. Su túnica estaba quemada, con la piel ampollada y ennegrecida en los brazos y los costados. Sin embargo, las quemaduras ya comenzaron a desvanecerse cuando la técnica maldita invertida inundó su cuerpo, tejiendo la carne carbonizada nuevamente hasta alcanzar una pálida perfección. Ella levantó la mirada, sin inmutarse, aunque la mandíbula delataba lo que ahora sabía. Esta maldición la superó. Había superado no solo a los hechiceros, sino al propio Sukuna, por debilitado que estuviera. Su victoria no fue una casualidad y la humillación de la caída de su amo comenzó a asentarse como una cruda verdad. A su alrededor, el campo de batalla se convirtió en una matanza. El ejército de creaciones deformadas de Maito se lanzó contra la marea de maldiciones de Kenjaku. Los Flea Soldiers llenaron el cielo, interceptando espíritus alados, con sus extremidades afiladas rompiendo alas en cintas mientras los gritos resonaban arriba. En el suelo, Soulsborne se bloqueaba contra monstruos grotescos, cadenas que se unían, himnos espectrales que deformaban la percepción y lanzas de tinta que atravesaban la carne amorfa. Las maldiciones de Kenjaku respondieron de la misma manera, devorando, desgarrando, abrumando por su gran número. Explosiones de energía maldita iluminaron las ruinas como fuegos artificiales. El hormigón se derrumbó, las llamas se extendieron y el humo se hizo más denso hasta que el aire se ahogó. Maito no estaba quieto. Su risa acompañó el caos a medida que avanzaba. El suelo bajo sus pies se abultó, se agrietó y luego se partió cuando volcanes en miniatura entraron en erupción a lo largo del bloque. Lava arrojada en fuentes, ríos de roca fundida derramándose hacia afuera, consumiendo maldiciones y escombros por igual. El enjambre gritó mientras la lava se los tragaba y los cuerpos se convertían en cenizas. Las maldiciones de Kenjaku estallaron una tras otra, sus chillidos se mezclaron con el rugido de la piedra hirviendo. El campo de batalla se convirtió en un paisaje infernal, lagos de magma abriendo caminos de aniquilación. Los Flea Soldiers se sumergieron nuevamente, con sus alas cortando las últimas maldiciones en lo alto, despejando los cielos. La sonrisa de Kenjaku desapareció por completo en ese momento. Para que realmente pueda robar técnicas, esto es peor de lo que pensaba. No tenía forma de conocer el alcance total de la técnica de Maito, pero ahora estaba descubriendo cada vez más. Frustrantemente, Hogo había sido una de las maldiciones que deseaba devorar para sí mismo, pero Maito también se le había adelantado. Lo peor de todo es que la técnica de Hogo probablemente estaba entre las mejores para usar contra un gran ejército agrupado de maldiciones. Su mirada se dirigió hacia Maito, hacia los ríos de magma que atravesaban el enjambre. Si lo dejo sin control, cambiará el equilibrio de todo. Hechiceros, maldiciones, el juego del sacrificio en sí. Podría desentrañar siglos de mi preparación.
Hoy se suponía que debíamos apretar la soga. En cambio, soy yo quien está dentro. Aún así se estabilizó. El cálculo era un hábito, y el hábito nunca se rompió. Debo vivir. Su técnica eventualmente será mía. Si no hoy, entonces mañana. Eso es suficiente. Levantó una mano, la energía maldita aumentó y el aire a su alrededor se deformó. Los símbolos de un dominio comenzaron a fusionarse y el suelo vibraba mientras un límite esférico amenazaba con florecer. Los ojos de Maito se entrecerraron. Abrió el brazo hacia afuera y el magma se elevó a sus órdenes. Un geyser de piedra fundida estalló desde el suelo, atravesando las líneas en formación de energía maldita. El calor deformó la realidad misma, dispersando la frágil estructura antes de que pudiera sellarse. 4. El intento de Kenjaku fracasó y el dominio incompleto se rompió como un cristal. Maito movió un dedo y cantó con voz. Ah. Hoy no. Podría chocar dominios contigo, pero ¿dónde está la diversión en eso? Prefiero ver jugar a mis juguetes. Las maldiciones de Kenjaku continuaron, pero el equilibrio había cambiado. Las creaciones de Maito, empoderadas y versátiles, tenían la ventaja. El mar de lava devoró las abrumadoras cifras. Y Uraume, aunque curada, se encontró jadeando y su cuerpo moviéndose más lento de lo que exigía el instinto. Su hielo se derritió antes de tocar a Maito, su certeza se erosionó con cada choque. Entonces, como si el destino mismo marcara el caos, un destello de movimiento atravesó la tormenta. Uraume, no dispuesto a ceder, invocó una lanza de escarcha y la lanzó con precisión letal hacia el corazón del campo de batalla. Su trayectoria no fue para Maito, sino para el niño que estaba a un lado detrás de él. Megumi, protegida al abrigo de la presencia de Maito, inconsciente y sin darse cuenta del peligro que corría por él. El aire se congeló en una línea, la lanza prometía la muerte. Antes de atacar, una figura aterrizó entre ellos. La escarcha se hizo añicos contra una fuerza invisible y quedó bloqueada limpiamente. Yuki Tsukumo se mantuvo erguida, con una expresión tan aguda como el crujido de una piedra que parte el hielo. Su llegada provocó un silencio incluso en medio del caos, y su presencia fue imponente. Una vez miró a Maito, otra vez a Uraume, luego adoptó su postura mientras la energía maldita surgía a su alrededor. Ahora, dijo fríamente, ciertamente me perdí algunas cosas. El campo de batalla parecía contener la respiración. Maito la miró con una sonrisa. Tiempo de mierda. Como siempre la fiesta casi ha terminado. Kenjaku no pudo evitar estrechar los ojos. No quería hacer esto, pero, en este punto tendré que hacer cualquier cosa para escapar. El humo de Shibuya se agitaba como un ser vivo, elevándose en espirales negras sobre la ruina. El fuego y la escarcha chocaron en las calles rotas, el calor del magma luchó contra las capas de hielo que se arrastraban. Yuki Tsukumo se mantuvo firme en medio de él, con el cabello dorado espolvoreado con ceniza. El aire temblaba a su alrededor, la energía maldita se condensaba lo suficientemente fuerte como para cortar la atmósfera misma. Una mano se estiró ligeramente detrás de ella y su Shikigami formó una barrera que protegía a la inconsciente Megumi. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en el hombre al otro lado del campo de batalla. Sus labios se separaron. Una pequeña ingesta de aliento. ¿Suguru, qué? Las características eran inconfundibles. Ese rostro tranquilo, esa presencia mesurada, ella le había hablado una vez, hace años. Incluso entonces, había irradiado convicción, un hombre que llevaba una carga de la que no quería hablar. Ella no estaba de acuerdo con él, y la siguiente vez que escuchó su nombre, lo relacionó con la traición, con la matanza, con su declaración de que los no brujos debían perecer. Ahora él estaba vivo frente a ella. O eso parecía. Pero cuando la figura se giró y la luz de la batalla brilló en sus ojos, algo se quebró al reconocerla. El leve rizo de una sonrisa estaba mal. El aura estaba retorcida, alienígena. Luego vino la voz. Ah, Yuki Tsukumo. De todas las veces que podrías aparecer, eliges ahora. La cadencia no era de Geto. Demasiado deliberado, demasiado viejo, plagado de una familiaridad burlona. Parecía como si estuviera hablando con uno de los ancianos. Su estómago se tensó instantáneamente. Ese no es él, murmuró en voz baja, la certeza era clara. La sonrisa de Kenjaku se amplió, trastornada y alegre. Agudo como se esperaba. Esperaba disfrutar de la mascarada por más tiempo, pero parece que incluso el más mínimo recuerdo de su gurú es suficiente para que puedas detectar las costuras. Aún así, no te equivoques, este cuerpo ahora es mío. Las palabras recorrieron el campo de batalla. Maito inclinó la cabeza hacia Yuki y su sonrisa nunca flaqueó.
Supongo que esta fiesta tuvo más invitados de los que pensabas. La mandíbula de Yuki puesta. Ella no era sentimental con Geto. Se habían conocido una vez. Pero ver su cuerpo convertido en una marioneta por algún antiguo parásito le retorció el estómago de disgusto. Quien quiera que seas, no eres él. Y el hecho de que lleve su piel te convierte en un cobarde aún mayor de lo que creía posible. Kenjaku solo se rió entre dientes. ¿Cobarde? ¿O inteligente? Después de todo, este barco alguna vez comandó legiones de maldiciones con una técnica poderosa que rivalizaba incluso con las más fuertes. Simplemente lo refiné. Pero es gracioso, ¿no? Ver con qué facilidad incluso los ojos más agudos flaquean cuando se enfrentan a un cadáver familiar. Su sonrisa se amplió, maníaca. Tu apariencia me emociona. Eres otra variable que no tuve en cuenta. Zeminunat. La tensión en el campo de batalla aumentó. El ejército de maldiciones se abalanzó y rugió a su alrededor. Los Flea Soldiers atacaron a los monstruos alados que estaban sobre sus cabezas. Los Soulsborne lucharon con demonios con garras, mientras ríos de magma cortaban franjas a través del caos. Yuki no escatimó palabras. Ella simplemente cambió su postura y el aire a su alrededor vibró. La mirada de Kenjaku se agudizó. Tal vez deberías presenciar cómo es el culmen de la habilidad de esta nave. Levantó una mano. La marea de maldiciones que brotaba de él convulsionó, cientos de ellas colapsando hacia adentro como arrastradas por una gravedad singular. Sus cuerpos se doblaron, se rompieron, chillaron y fueron consumidos, comprimidos en un vórtice que se arremolinaba detrás de él. La energía que se acumulaba era asfixiante, el aire mismo temblaba con su peso. El vórtice de espíritus giraba más rápido, formando una espiral hirviente de luz negra y violeta. Manipulación del espíritu maldito, técnica máxima. Uzumaki. El remolino se solidificó formando una esfera, una masa retorcida de maldiciones comprimió tan violentamente que el suelo se astilló bajo su presión. Luego, con un silbido como de tela rasgada, se disparó hacia adelante. La tierra gritó. De la esfera brotó no la mera destrucción, sino la técnica robada de un grado especial. La energía de una maldición nacida de un terremoto detonó hacia afuera, una oleada cataclísmica que dividió el distrito de Shibuya en dos. El suelo se fracturó, abriéndose en enormes fisuras. Las torres se desmoronaron cuando sus cimientos se rompieron, el asfalto se descascaró como papel y las ondas de choque deformaron el aire. Los edificios se derrumbaron en enormes abismos mientras todo el campo de batalla se desmoronaba. El Shikigami de Yuki se encendió y su forma envolvió a Megumi en un caparazón de energía maldita y endurecida. Se preparó, con las botas clavándose en el suelo tembloroso y su propia energía maldita reforzando su postura mientras el terremoto rugía en su cuerpo. El polvo y el fuego secaron el cielo, explosiones ensordecedoras rodando hacia afuera como truenos desde el fin del mundo. Maito se rió incluso cuando el suelo se desgarró bajo sus pies. Dejó que el terremoto lo atravesara, deformando su cuerpo con cada impacto, como si la destrucción fuera solo otro patio de recreo para retorcerse. Oh, ese sí que es un buen truco. Realmente sabes cómo montar un espectáculo, abuelo. Uraume, pálido y firme en medio del caos, se acercó a Kenjaku, su escarcha envolvió el aire para estabilizar su camino. Juntas, las dos figuras se lanzaron a la abertura tallada por la destrucción, deslizándose a través del bloqueo destrozado antes de que Maito o Yuki pudieran cerrar la distancia. Yuki maldijo en voz baja, la furia atravesó su calma. Ella dio un paso adelante, lista para perseguirla, pero los restos cambiantes de la ciudad le bloquearon el camino. Maldita sea. Se escapó. La forma de su Shikigami se flexionó a su lado, protegiendo a Megumi de la caída de escombros hasta que las réplicas disminuyeron. Apretó los puños y el peso de la fuga le picó como el ácido. Quienquiera que fuese, ahora tenían el cuerpo de Geto y una técnica que podía nivelar distritos. Maito, sin embargo, permaneció relajado en medio de la ruina, con el magma todavía burbujeando perezosamente en los pozos que lo rodeaban. Ni siquiera miró hacia el camino de la fuga de Kenjaku. ¿No vas tras él? Yuki espetó, más acusación que pregunta. Maito inclinó la cabeza y sonrió con calma. ¿Por qué molestarse? Si él está corriendo, entonces ya ha admitido que soy el más fuerte. Y solo regresará arrastrándose cuando piense que estoy en mi punto más débil o que me tiene bien entendido. Ese es el tipo de parásito que es. Desafortunadamente para él, esto es lo más débil que seré jamás. Las cejas de Yuki fruncieron el ceño y la frustración ardía más. Su despido casual la carcomía. Ella quería gritarle por haber dejado escapar a alguien así, pero tampoco podía ignorar la verdad.
Kenjaku no había salido triunfante. Había huido, y solo después de quemar casi todas las maldiciones que había acumulado. Maito extendió los brazos por encima de la cabeza, bostezando como si el campo de batalla aún no estuviera sembrado de cenizas y ruinas. Además, me estoy divirtiendo demasiado aquí como para perseguir a ancianos. El foco ya es mío. Ella lo miró fijamente. Eres insoportable. Se inclinó más cerca, sonriendo. Y aún así sigues aquí. Sigo luchando a mi lado. Todavía me estás mirando. ¿Estás seguro de que no te gusto, Yuki? El calor estalló en su pecho, desagradable y agudo. Ella odiaba la facilidad con la que él podía jugar con ella, como una frase descuidada podía arrastrarla de regreso a esa noche, al recuerdo del calor que él le había quitado tan fácilmente. Ella apretó la mandíbula. No te hagas ilusiones. Vine porque la ciudad se habría quemado sin mí. Eso es todo. Maito se rió entre dientes, haciendo pucheros burlones. Frío, frío, frío. Supongo que algún día tendré que descongelarte de nuevo. Ella se apartó de él, sin querer darle la satisfacción de una reacción. Pero por dentro, las palabras cortan. Ella había jurado que ya lo había superado. Que todos los sentimientos que habían surgido entonces habían muerto cuando él la ignoró sin pensarlo. Y, sin embargo, allí estaba ella de nuevo. Luchando a su lado. Protegiendo al niño que pretendía proteger. Escuchando su risa resonar a través de la ruina como si el mundo ya le perteneciera. Maldita sea, pensó, mordiéndose el interior de la mejilla. Intento detenerlo antes de que se vuelva realmente imparable, o lo sigo, solo para ver hasta dónde llega. La mirada de Maito se dirigió hacia ella, juguetona pero ilegible. Él no expresó los planes que giraban en su mente, no era necesario. Ya bastaba con que ella estuviera a su lado. Miró hacia el cielo roto, el humo flotaba como cortinas de una obra terminada, y extendió su mano hacia el horizonte destrozado de la ciudad. Kenjaku, o cualquier plan que pueda llevar a cabo, nada de eso importa ya. Ya estoy al nivel del más fuerte. Confiaré en sus maquinaciones para recuperar a Sukuna. Su sonrisa se ensanchó y su voz se sonrojó con una confianza ilimitada. Disfrutaré mi tiempo siendo el más fuerte del mundo. Cuando el honrado se libere de su sello, tendré un ejército digno de ese título. Hasta entonces, este mundo me pertenece. Yuki lo observó, con el pulso irregular. La luz del fuego captó su sonrisa, esa terrible alegría en sus ojos. Por primera vez, no estaba segura de si estaba mirando a un enemigo, o a alguien de quien ya no podía alejarse. El humo de Shibuya se elevó más alto, la noche terminó en silencio y ruina. El ala del hospital Tokyo Jujutsu-Hai rara vez había estado tan llena. Las camas se extendían de pared a pared, llenas de hechiceros que habían sobrevivido al crisol de Shibuya. Cada rostro llevaba agotamiento, cada cuerpo tenía cicatrices. La atmósfera era pesada, como si el dolor mismo se hubiera filtrado en las paredes. Shoko Yairi se movió rápidamente, sus guantes manchados pero firmes. Buji yacía pálido pero consciente, con el brazo fuertemente atado a las costillas. Inumaki dormitó inquieto, con la garganta envuelta en gruesas capas de gasa. Nanami estaba en silencio, con los ojos medio cerrados y el cuerpo envuelto en vendas desde las piernas hasta la cabeza. Sus extremidades fueron recuperadas gracias a la energía maldita revertida de Shoko, pero aún así resultó herido. Debido a la cantidad de pacientes, Shoko decidió aplicar primeros auxilios a cada uno respectivamente. Kusakabe se movió irritablemente bajo sus propios envoltorios, con la frustración en su mandíbula. También había sufrido algunos daños luchando contra Dagon, pero de todos los que estaban allí, él era el menos herido. Aún así, la atmósfera era sombría, ya que Yuji había tenido un colapso mental justo antes, viendo el mundo a través de los ojos de Sukuna, la cantidad de destrucción que le ordenó a Hogo crear mientras intentaba luchar contra Maito, se culpó a sí mismo por todo. Afortunadamente, Maito había podido sacudir a Sukuna lo suficiente como para permitirle tomar el control nuevamente y desmayarse. La puerta finalmente se abrió. Maito entró con Yaga a su lado, y justo detrás de ellos, Yuki. Sobre la espalda de Maito estaba la figura flácida de Megumi Fushiguro. La quietud del niño era desconcertante, su aliento superficial y su piel pálida. Pero por lo demás parecía saludable. ¿Cómo no pudo? Fue curado directamente por Maito. La misma persona que había robado una parte de su alma. Los pasos de Maito eran ligeros, casi casuales, pero sus movimientos eran cuidadosos mientras bajaba a Megumi a una cama libre. Ajustó las sábanas con una extraña gentileza y luego dio un paso atrás, sonriendo a los demás. Allí.
Entregado sano y salvo. No estoy seguro de cuándo despertará, pero su cuerpo está estable. Llevó a cabo su ataque kamikaze. Afortunadamente logré salvarlo. Shoko entró inmediatamente, con las manos precisas y la expresión ilegible. Revisó los signos vitales de Megumi en silencio. Maito, en lugar de flotar, se dirigió al centro de la sala y aplaudió suavemente. Bueno, dijo con voz brillante, sorprendentemente, todos sobrevivimos. Algunos están en mejor forma que otros, pero al menos todos estamos vivos. La cabeza de Yuji se giró hacia él y su rostro se relajó al verlo. Gracias, por detenerlo. La sonrisa de Maito se amplió. Por supuesto. Tenía que cumplir mi promesa, ¿no? Alguien tiene que mantenerte en una sola pieza. Los labios de Yuji se movieron en la más leve de las sonrisas. El recuerdo de Maito sacándolo de lo más profundo de su mente resonó dentro de él. Cualesquiera que fueran las dudas que alguna vez tuvo sobre este hombre o su maldición, el vínculo forjado en la supervivencia pesaba más. Nanami emitió un pequeño gruñido, con la voz ronca. De alguna manera escapamos con vida, sí. Pero Shibuya se ha ido. Miles de personas han muerto. La mirada de Maito se suavizó, solo un poco. Sí. Una tragedia. Pero hicimos todo lo posible para disminuirlo. Si no hubiéramos estado allí, si no hubieras luchado como lo hiciste, el número sería mucho mayor. Miró a Nanami con algo que casi parecía respeto. Todos deberían estar orgullosos de ello. No le importó mencionar que no hizo ningún esfuerzo por reducir las bajas. Al final del día, las bajas que no fueron causadas por él no eran asunto suyo. ¿Y qué pasaría si Hogo decidiera quemar todo el distrito y Dagon inundara el metro de la ciudad? Esas acciones no tenían nada que ver con él. Kusakabe resopló, aunque le faltó mordida. Hablas como si estuvieras repartiendo medallas. La sonrisa de Maito solo se hizo más fácil. No medallas. Reconocimiento. Todos ustedes enfrentaron la calamidad misma y vivieron. Eso merece un momento, ¿no? Incluso Shoko hizo una breve pausa antes de regresar a su trabajo. Yuki se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, observando a Maito con la mirada estrecha. Recordó al hombre que se había alejado fríamente de ella, el filo afilado de su despido. Pero allí estaba él, de pie, con las palabras fluyendo como bálsamo por toda la habitación. Él interpreta bien el papel. Casi demasiado bien. ¿Pero es una máscara o es esto lo que ha estado planeando todo este tiempo? La voz de Yaga irrumpió en sus pensamientos. Necesitamos discutir sobre Kenjaku. El que usa el cuerpo de su gurú. Ante ese nombre, la atención de todos se agudizó. Incluso Yuji se puso más erguido. Yuki frunció el ceño. Ese no era Geto. Solo hablé con él una vez, hace años. Tenía defectos, pero no era eso. Maito inclinó la cabeza, fingiendo consideración. Kenjaku ha estado tejiendo esta red durante años, incluso décadas. El sellado de Gojo no fue un truco improvisado. Fue calculado, inevitable. Y Gojo, bueno, estaba demasiado confiado para verlo venir. La mandíbula de Yuji se apretó. ¿Lo sabías? Maito asintió levemente, no a la defensiva, no engreído. Obviamente. El robo del reino de la prisión no era ningún secreto. Intenté advertirle a Gojo una vez, pero, se encogió de hombros. El más fuerte solo escucha lo que elige. Él se creía intocable. La expresión de Nanami no cambió, pero su silencio tuvo peso. El tono de Maito se hizo más firme y su alegría se transformó en algo más constante. Pero Gojo ya se fue. Esa es nuestra realidad. Lo que significa que alguien debe entrar en el espacio que dejó. Alguien que nos ancle, que haga que las cosas sigan avanzando. Su mirada recorrió la habitación, encontrándose con cada par de ojos por turno. Yuji. Nanami. Kusakabe. Incluso Shoko, brevemente. Luego extendió los brazos. Asumiré ese papel. La habitación se quedó quieta. Yuki levantó la frente, pero no dijo nada. Yaga frunció el ceño levemente pero no intervino. Yuji parpadeó y luego soltó una breve risa. La verdad, me imaginé que dirías eso. Maito lo miró con fingida ofensa. Oh. ¿Parezco tan predecible? Tú simplemente, nunca retrocedes realmente, ni siquiera contra Sukuna. Y alguien tiene que liderar. Yuji miró sus ojos con sinceridad. Si dices que lo harás, entonces te seguiré. La sonrisa de Maito se suavizó y se convirtió en tranquilidad. No te preocupes, no lideraré como tirano, no como la sombra de Gojo. Pero como alguien que entiende lo que hay que hacer.
Yo guiaré, yo soportaré el peso, para que cada uno de vosotros pueda hacer lo que mejor sabe hacer sin dejarse aplastar por las expectativas. Kusakabe murmuró. Suena conveniente para ti de todos. Él era el que menos había interactuado con Maito, por lo que no era de extrañar que estuviera algo preocupado por el hecho de que todos tuvieran que admirar una maldición. Maito se rió, ligero y tranquilo. Conveniente. Quizás. Pero también necesario. Todos lo sienten, ¿no es así? El vacío que dejó Gojo. La vacilación, la incertidumbre que crea. Ese vacío no puede permanecer. Simplemente lo estoy llenando. La mirada cansada de Nanami permaneció en él durante un largo momento. Finalmente dijo, ¿y qué piensa hacer entonces, líder? La sonrisa de Maito se mantuvo firme, aunque en su mente las sombras se enroscaban. Lo que pretendo es construir un ejército. De las almas que he reunido, de los restos que el mundo descartó. Formaré soldados que no flaqueen, que no mueran en vano. En cuanto a los ancianos, tengo miedo de que no puedan conocer a Gojo cuando salga en voz alta, dijo suavemente. Primero, nos recuperamos. Reunimos fuerzas. Nos preparamos para el próximo movimiento de Kenjaku. Y luego, nos aseguramos de que esta ciudad, esta nación, nunca vuelva a sufrir Shibuya primera elevado. Era exactamente lo que necesitaban oír. Y fue entregado con una confianza que casi podía hacer olvidar quién estaba hablando. Yuki exhaló suavemente, sacudiendo la cabeza con una sonrisa triste. ¿Realmente te gustan los grandes discursos, no? Maito le guiñó un ojo. Solo cuando el momento lo exija. El repentino zumbido del teléfono de Yuki los interrumpió. Ella frunció el ceño, respondió y escuchó. Su expresión cambió. Ira. Frustración. Incredulidad. Bajó el teléfono lentamente y el silencio la rodeaba. ¿Qué es? Yaga preguntó. La voz de Yuki estaba tensa. Los de arriba. Parece que han recibido los últimos informes con bastante rapidez. Han emitido órdenes inmediatas. Maito será ejecutado. Y están preparando lo mismo para usted, director Yaga. Itadori Yuji, como el barco de Sukuna. Las palabras cayeron como piedras en el agua, provocando ondas de inquietud en toda la sala. El rostro de Yuji se puso pálido. Los labios de Nanami se apretaron finamente. Kusakabe murmuró una maldición. Los ojos de Yuki se dirigieron hacia Maito, inquieto. Pero Maito solo sonrió. Calmo. Imperturbable. Casi divertido. Ejecución, ¿verdad? Qué predecible. Sin Gojo, se creen libres de blandir sus martillos como quieran. Miró a su alrededor y los miró a todos, con una voz que transmitía calidez en lugar de amenaza. No te preocupes. Esto no es una crisis. Solo un malentendido. Convocatoria de reunión con los mayores. Iré yo mismo a ellos y haré todo lo posible para convencerlos. El ceño fruncido de Yaga se profundizó. ¿Crees que las palabras los influirán? La sonrisa de Maito se curvó, un brillo en sus ojos que rápidamente enmascaró. Si son razonables, escucharán. Si no, todavía encontraré la manera. Pero esto lo tengo que manejar yo. Solo. Todos deberían centrarse en recuperarse. Yuji se sentó más arriba, con la voz firme. Entonces confiaré en ti. Ya me salvaste una vez. Si dices que puedes manejar esto, te creo. Maito se volvió hacia él, con expresión cálida. Bien. Aférrate a esa confianza. Será necesario. Había convicción en su tono, del tipo que invitaba a la creencia. Por un momento fugaz, Yuji se sintió más estable, como si alguien hubiera atrapado el peso que llevaba y lo hubiera compartido. Yuki estudió a Maito, el conflicto en sus ojos. Pero ella no dijo nada. Maito juntó sus manos detrás de su espalda, balanceándose ligeramente sobre sus talones, sonriendo brillantemente una vez más. Bueno entonces. Descansar, recuperarse, sanar. Déjame a mí a los mayores. Pronto lo entenderán. La habitación estaba completamente oscura. Sin paredes. Sin techo. No hay piso que pueda tocarse o medirse. Solo sombra interminable. Y dentro de él, Maito estaba sentado con las piernas cruzadas, sonriendo. Esa sonrisa, brillante, juvenil pero desconcertante, brillaba débilmente, como si fuera la única que iluminaba el vacío. Él no estaba completamente aquí. Esto no era más que un fragmento de él, una astilla de conciencia asentada en la quietud. Su conciencia se extendió a otra parte, llevada a otro yo. Su clon, trabajando incesantemente. Ese otro Maito trabajaba sin quejarse, moldeando, dando forma y doblando con las manos los restos desechados de las almas.
La carne y la esencia se retejieron en formas que se contraían y se agitaban, soldados que nunca lo cuestionarían. Su ejército creció constantemente. Un trabajo paciente, meticuloso, tedioso. Había perdido muchos números durante la fuga de Kenjaku, pero por muy fuertes que fueran sus soldados, también eran prescindibles. Eso fue lo que los hizo aún más peligrosos. Eran, al fin y al cabo, almas que Maito podía quemar para alcanzar sus fines. Afortunadamente, después de tal desastre, hubo un excedente de suicidios y crímenes en la zona, lo que le ayudó a reponer sus reservas. Los suicidios no hacían falta decirlo. Las personas que perdían a sus seres queridos simplemente no parecían poder seguir adelante en la vida. Mientras los criminales aprovechaban el caos, provocando más crímenes, el clon de Maito siempre estaba allí para recoger a las víctimas. Una vez que los criminales superaran su utilidad, ellos también serían invitados a unirse al creciente ejército de Maito. En solo una semana ya había recuperado sus pérdidas e incluso había ampliado aún más su ejército. La maldición más fuerte tarareó para sí mismo, con los párpados medio bajados. Ya ha pasado una semana. Una semana desde que Shibuya se derrumbó. Una semana desde que Gojo fue sellado. Y todo, se está desarrollando bastante bien, se rió entre dientes, el sonido brillaba contra la quietud. El director Yaga salió ileso y su puesto quedó intacto. Buji también fue protegido de la ejecución. Ambos protegidos por la intervención de Maito, ambos todavía de pie a la sombra de su sonrisa. Es posible que los demás aún no lo vean. Pero ya soy yo quien mantiene unido su pequeño y frágil mundo. Un pulso de energía al borde de su conciencia atrajo sus pensamientos a otra parte. Una onda en el agua de su mente. Yuta Okotsu. El nombre volvió a él sin peso. Un niño tildado de sucesor de Gojo, susurrado como la próxima gran esperanza de la sociedad Jujutsu. Regresaba a Japón, pero el paisaje familiar al que se había acostumbrado ya no existía. Todavía estaba por verse cómo asumiría el liderazgo de Maito. Maito inclinó la cabeza y la diversión hizo que sus labios se ensancharan. Okotsu, ¿eh? Él, no es Gojo. Ciertamente no hay Sukuna. Un pálido reflejo de fuerza. Una vela constantemente comparada con hogueras. Sei sonrió sin malicia, solo con leve curiosidad. Si Okotsu regresó, déjalo. El niño no era mi rival ni amenaza. Una brisa pasajera. Nada más. Lo que realmente importaba era ese sentimiento que lo invadía. Por primera vez desde su nacimiento, tenía lo que más ansiaba. Libertad. Sin trabas. Un sacled. Sin correa metafórica tirada por otras manos, sin restricciones que dicten sus elecciones. Todos los caminos que tenía ante sí estaban abiertos e ilimitados. Pero incluso en libertad, las sombras persistían. Gojo regresaría. La sonrisa de Maito se agudizó y su voz se redujo a un susurro. Ahora soy su igual. Las palabras sonaron absolutas y resonaron en la oscuridad. Igual a Sukuna en toda su fuerza. Igual a Gojo en su mejor momento. No son obstáculos, son oportunidades. Peldaños en la escalera. Rivales que me empujarán más lejos, más alto. 5. El pensamiento lo emocionó. No tenía intención de impedir el ascenso de Sukuna ni tampoco planearía interminablemente impedir el regreso de Gojo. Ambos eran llamas. Y las llamas, después de todo, eran combustible. En cuanto a los mayores, la risa de Maito se suavizó hasta convertirse en un zumbido, casi compasivo. Los ancianos nunca habrían aceptado dejarme subir esa escalera, preferirían sacarlo de debajo de los demás. Lástima que ya no tengan voz y voto en el asunto. La oscuridad cambió. Poco a poco, las formas fueron apareciendo a la vista. Paredes rotas. Pilares agrietados y resbaladizos por la sangre. La espiga de hierro de la matanza llenó el aire. Había cadáveres esparcidos por el suelo. Casi una docena de ellos, dispuestos como ofrendas. Ancianos de distintas edades, con sus rostros contorsionados por el horror, sus túnicas prístinas rasgadas y manchadas de color escarlata. Las banderas y todos los sigilos de su autoridad yacían destrozados a su lado, ahora baratijas inútiles. Maito se puso de pie con gracia y extendió los brazos en señal de simulacro de bienvenida. No entiendo por qué Gojo nunca hizo esto él mismo, reflexionó con voz ligera. Estos fósiles decrépitos, solo sabían ejercer poder contra los débiles, mientras temblaban ante los fuertes. Una caminaba suavemente entre los cadáveres, con las manos escondidas a la espalda, como un profesor paseando por un aula. Su sonrisa era aguda, pero extrañamente serena. Como soy el más fuerte, ya no necesito perder el tiempo atendiéndolos. Sus juicios, sus condenas, sin sentido.
El silencio era absoluto, salvo por su risa que resonaba en las paredes en ruinas. ¿Cuánto más grande puedo crecer? ¿Cuánto más fuerte puedo llegar a ser? Los pensamientos palpitaban en su mente como un segundo latido del corazón. Su ejército se levantaría. Su dominio se extendería. Es hora de tener una pequeña charla con Tengen. No recuerdo mucho sobre ella, pero no importa, después de todo, este era su mundo ahora. La luz brillaba intensamente en esa habitación tranquila, limpia y serena. En el centro había una mesa baja, con 2 tazas de té humeando ligeramente encima. Yuki Tsukumo se inclinó hacia adelante, con los brazos cruzados y la expresión tensa. Frente a ella, Mei Mei hacía girar su té con ausente facilidad, con los labios ligeramente curvados por la diversión. «¿Has tratado con él directamente?», dijo Yuki, con la voz llena de inquietud. «Entonces dime. ¿Qué crees que realmente está planeando?». La risa de Mei Mei era suave, como monedas sonando. «¿Planificaré? Querido mío, ya lo ha hecho. Mucho antes de Shibuya. Gracias a él hice una gran fortuna incluso antes de que se calmara el polvo. ¿Y después?». Las ganancias solo se multiplicaron. Sus ojos brillaban, astutos. Almacenes enteros. Bloques de apartamentos. Todos fueron comprados bajo su nombre. Él no gasta ociosamente, mejor aún, todos los edificios que compró quedaron intactos durante el desastre. ¡Qué pintoresco! Yuki frunció el ceño y pellizcó las cejas. ¿Instalaciones? ¿Inmobiliaria? ¿Qué podría necesitar una maldición con eso? Mei Mei inclinó la cabeza, fingiendo inocencia. Almacenamiento. Secreto. Influir. ¿Quién puede decirlo? Aunque, su sonrisa se curvó bruscamente. Tal vez pretende convertirse en algo incluso más vil que una maldición. Los ojos de Yuki se entrecerraron. ¿Un propietario? Hubo un latido de silencio antes de que Mei Mei se riera, una risa rica y gutural que llenó la habitación. Yuki puso los ojos en blanco pero sonrió a pesar de sí misma. El humor pasó rápidamente, reemplazado por un silencio intenso. ¿Confías en él?, Yuki preguntó finalmente. La sonrisa de Mei Mei se atenuó, aunque no se desvaneció por completo. Confío en las ganancias. Y en su capacidad para crearlo. Más allá de eso, él es lo que es. Peligroso. Útil. Impredecible, a su manera. La mirada de Yuki se posó en su té intacto. Una maldición los guió, remodelando su sistema bajo sus narices. El pensamiento se retorció en su estómago. La puerta corrediza se abrió de golpe. El director Yaga irrumpió, con el aliento entrecortado y el rostro pálido por la tensión. Su voz sacudió las paredes. Maito, ha masacrado a los ancianos. Las tazas vibraban sobre la mesa. La sonrisa de Mei Mei se congeló. Yuki se enderezó y su inquietud se transformó en pavor. El mundo había cambiado de nuevo. La noche era tranquila, una quietud poco común en Tokio. Maito estaba sentado en lo alto del techo de una torre de oficinas, con las piernas colgando del borde. El viento tiró juguetonamente de su cabello dorado, llevando consigo el leve aroma a escape, humo y neón que se aferraba a la ciudad de abajo. Se recostó sobre sus palmas, con la cabeza inclinada hacia el cielo, donde las débiles estrellas apenas perforaban la neblina. Su sonrisa, juvenil como siempre, nunca vaciló. Pacífico, ¿no? Casi extraño. Hace solo una semana, este lugar era un caos. Y ahora parece que lo es ni el caos se pone en orden. Mi pedido, tarareaba, balanceando los pies perezosamente como un niño posado en un columpio. Abajo, las calles bullían de vida dispersa. Gente común, inconsciente, o quizás deliberadamente ignorante, de las batallas que habían quemado su ciudad solo unos días antes. La tragedia de Shibuya fue reportada como una importante fuga de gas, sumada a un gigantesco terremoto. Era fácil encubrir un asunto cuando la mayoría de los testigos presenciales ya no estaban presentes. Dispositivos, teléfonos, imágenes de cámaras, todo fue destruido en el caos o recuperado por los hechiceros Jujutsu y sus ayudantes que rastreaban los escombros. La mente de Maito se extendió hacia afuera. Podía sentirlos, cientos de ellos. Su ejército, tejido a partir de almas dispuestas y no dispuestas, malditas y humanas por igual. Estaban recorriendo Japón, tragando silenciosamente maldiciones que aparecían como malas hierbas en rincones olvidados. Sus creaciones ya se habían extendido por el campo, cazando incansablemente. Hechiceros, pronto estarán casi sin trabajo. Al menos fuera de las ciudades. Ahora tienen cada vez menos que limpiar. Todo por mi culpa.
Su sociedad maldita me debe todo, lo admitan o no, se rió suavemente, casi como si compartiera una broma con las estrellas. Pero esto no fue solo obra suya. Había habido arreglos. Maito se movió, sentado erguido, con la mirada aguda mientras recordaba la voz que había resonado en su mente como una antigua caverna. Tengen. El ser antiguo y decrépito cuya existencia misma sostuvo las barreras en todo Japón. Su cuerpo, ya desmoronándose sin un recipiente de plasma estelar. Su forma se marchita cada vez más cerca de algo irreconocible cada día que pasa. Su voz, resignada, cansada, pero aún imponente, lo había buscado. El trato había sido sencillo. Acceso. Control total sobre las barreras que cubren Japón, a cambio de la promesa de Maito de estabilizar las cosas. Limpiar la tierra de maldiciones para que los humanos comunes pudieran sobrevivir. Los labios de Maito se movieron en una sonrisa, recordando el trato. Ella estaba desesperada. Pobre vieja cosa. Esperando, orando para que alguien mantenga su pequeño equilibrio. Y yo, acepté al instante. Se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. Por supuesto que lo hice. ¿Por qué no lo haría? De todos modos, mi plan era consumir todos los espíritus malditos de Japón. Esto simplemente me da una forma más ordenada de hacerlo. Y la autoridad, para expandirse el pensamiento se extendió a través de él como una risa. Ahora podía abandonar Japón cuando quisiera, ya que las barreras ya no lo unían. Su ejército podía extenderse a través de los océanos y saborear el mundo más allá. Y, sin embargo, miró hacia abajo, a la extensión iluminada con neón, con una leve chispa en el ojo. No tiene sentido hacerlo. Quiero estar aquí cuando Gojo regrese. Quiero ver a Kenjaku despertar a Sukuna, ver cómo lo logra, quiero enfrentarlos, sentir su fuerza, subirme más alto de sus espaldas. Gojo y Sukuna, mis piedras de moler, mis rivales. Esta etapa no termina hasta que ellos también estén aquí. Maito estirado, con los brazos abiertos, como un gato tomando el sol en la noche. La libertad sabe mejor cuando tienes a alguien con quien medirte. ¿Es esto lo que sentía Sukuna en aquel entonces también? Su sonrisa persistió mientras sus pensamientos se dirigían hacia el progreso de su ejército. Ya habían capturado maldiciones lo suficientemente fuertes como para impresionar a casi cualquiera. Un grupo de Soulsborne, sus soldados transfigurados, habían demostrado ser capaces de acabar con las maldiciones de grado especial más débiles, siempre y cuando cazaran en grandes cantidades. Y recientemente, sus fuerzas habían acorralado y capturado a una de esas criaturas. Maito se golpeó la barbilla pensativamente. Los soldados hechos de grados especiales, son una raza completamente diferente. Más fuerte. Smarter. Más refinado. Pensó en los dos que ya estaban en su poder. Sus favoritos. Uno, nacido del alma persistente de Dagon. Una cáscara, vacía de memoria, pero rebosante de aguas de desastre que Maito había reestructurado y atado. La otra, una maldición de serpiente cuya habilidad era simple pero devastadora. Tragar y desintegrar cualquier materia viva atrapada en su estómago. A ambos se les había infundido algo más que un instinto puro. Maito los había entrelazado con fragmentos de almas de hechiceros humanos, talento latente persuadido a un crecimiento controlado. Podían utilizar sus malditas técnicas de forma inteligente y precisa. Ahora son todas pizarras en blanco. Sin recuerdos. Sin distracciones. Simplemente leal, obediente, hambriento de servirme. Perfección. Y, sin embargo, sigue evolucionando. Todavía madurando. Los haré brillar más que cualquier hechicero jamás podría hacerlo. Se reclinó de nuevo, mirando hacia el cielo y tarareando para sí mismo. El ejército necesita espacio. Ahí es donde entra en juego el sector inmobiliario. No solo ganancias, sino también viviendas. Hogares para mis Soulsborne. Ya no necesito excavar bajo tierra, tallando habitaciones como una rata. Descansarán en almacenes, en bloques de apartamentos enteros. Filas de soldados durmiendo en pequeñas camas ordenadas. La idea le divertía sin cesar. La imagen de filas de criaturas retorcidas escondidas bajo los horizontes de la ciudad, obedientes y esperando. Ahora era su mundo. Sus reglas. Sin embargo, no todos lo aprobaron. Él sintió su presencia antes de que ella llegara. Un aura familiar se volvió mucho más débil que antes. Maito sonrió sin darse vuelta. Maki. Aún no había alcanzado el nivel de Tohifu seguro, pero un poco de dificultad seguramente la llevaría allí. La puerta del tejado se abrió de golpe. Ella emergió, recortada por el resplandor de la ciudad, su figura se sentía más alta, más segura que antes.
Ella caminó hacia él, con expresión ilegible, hasta que se paró a unos pasos de distancia. El viento tiró de su largo cabello, pero sus ojos permanecieron fijos en él. Maito inclinó la cabeza y sonrió intensamente. Me buscaste más rápido de lo que esperaba. ¿Has estado trabajando en tu nueva fuerza, no? Los ojos de Maki se entrecerraron un poco, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, cruzó los brazos y miró fijamente. Es extraño, siento que esta fuerza surge a través de mí. Es casi extraterrestre. Pero estaré bien. Maito sonrió ante eso, feliz de poder estudiar otro ejemplo más de una restricción celestial con sus propios ojos. Además, estaba contento de tener algunos ojos en el interior. Entonces, ¿cómo van las cosas allí atrás? ¿Todos siguen enojados? La mayor parte de Jujutsu Hai ya ni siquiera dice tu nombre. Todos se han distanciado, sobre todo teniendo en cuenta los rumores que circulan sobre ti. Después de que masacraste a los ancianos, formaron un nuevo consejo. Hechiceros más jóvenes, incluido Tsukumo Yuki. No confían en ti, pero no tienen otra opción al respecto. Maito solo se rió, ligero y despreocupado. ¿Confianza? Esa es una palabra muy pesada. No necesito su confianza. Necesito su comprensión. Y seguirán mi ritmo, lo admitan o no. Los labios de Maki presionaron formando una fina línea. Ella no discutió todavía. Sorprendentemente, ella no había venido erizada de rabia o venganza. Su aura no estaba marcada por la animosidad. En todo caso, parecía tranquila. Casi aprobando. Los ojos de Maito parpadearon a sabiendas. No estás tan molesto como los demás, ¿verdad? Porque mi pequeña masacre incluyó también a los ancianos. Zenin. Un leve destello cruzó sus ojos, pero su rostro no delataba nada. Se inclinó hacia adelante, cantando con voz y provocando. Te hice un favor, ¿no? Barrió la basura que se interponía en tu camino. El silencio de Maki fue respuesta suficiente. Ella se acercó y su sombra se extendió junto a la de él. No vine aquí para agradecerte, dijo con firmeza. Su voz ahora tenía peso, acero debajo de ella. Vine aquí porque quiero hablar. La noche parecía silenciarse a su alrededor y el viento se detenía para su intercambio. La sonrisa de Maito se amplió, curiosa, ansiosa. Habla, ¿eh? Su voz era suave, casi encantada. Qué interesante, se reclinó nuevamente sobre sus manos, con los ojos brillando de travesuras. Él ya sabía que ella quería su ayuda con algo. Podía verlo en sus ojos, en lo más profundo de su alma. Afortunadamente para ella, también quería estudiar en profundidad cómo se había transformado su cuerpo. Entonces hablemos, Maki. Estoy seguro de que podemos llegar a un entendimiento. La noche presionó suavemente contra la ciudad, con vetas de neón recorriendo Tokio como sangre, derramando color sobre las calles de abajo. Maito se sentaba donde siempre lo hacía, con las piernas colgando perezosamente sobre el borde de la azotea de la torre de oficinas. El aire era fresco, el cielo estaba tenuemente magullado y el zumbido de los coches de abajo se mezclaba con el suave silbido del viento. Inclinó la cabeza, el cabello dorado se movía con la brisa y los labios se curvaron en su sonrisa habitual. Él estaba tranquilo. El rey de un juego que solo él parecía estar jugando. A lo lejos, una sombra se movía. A través de los tejados, atravesando el horizonte, Maki Zenin avanzó con pasos agudos y eficientes. Su figura era pequeña al principio, pero su dirección era clara, hacia el recinto Zenin. La sonrisa de Maito se amplió. Ah, ahí está. El olor de la desesperación en el viento. Ella tiene mucha prisa, ¿no? Como una polilla atraída por el fuego. Qué emocionante. Se reclinó, descansando sobre sus palmas, y su mirada siguió su tenue silueta saltando de techo en techo. No todos los días alguien acudía a él por voluntad propia y mucho menos alguien con su pedigrí particular. El clan Zenin. Qué absolutamente aburrido. Cuando mató a Naobito en su pequeña disputa con los ancianos, fue una ocurrencia de último momento. Un capricho. Ese borracho hinchado prácticamente se había arrojado a las manos de Maito, irrelevante para algo más grande. Maito ni siquiera había recordado su nombre hasta después. Pero su muerte tuvo repercusiones. Sin Naobito, el equilibrio en el clan había cambiado, y por derechos de linaje, y debido a los tratos de Zenin Toji, el siguiente líder se decidió instantáneamente. Megumi Fushiguro, comatosa pero poderosa, la técnica de las 10 sombras que le daba autoridad absoluta sobre el clan. Maito se rió entre dientes de lo absurdo de todo esto. Apenas toqué el Zenin, y míralos, ya desmoronándose. No importa cómo cambien las cosas, parecen seguir igual. También Maki también lo sabía. Por eso ella había venido a él.
No por confianza, ni siquiera por respeto, sino por necesidad. Ella llegó sin dudarlo. La puerta del tejado se abrió de golpe y su figura emergió, más nítida en persona que desde lejos. Su presencia era limpia, pero fugaz. Se había vuelto más fuerte, más estable, aunque todavía cruda. Ella se acercó a él sin pestañear. La sonrisa de Maito se amplió. Maki-chan, te mueves muy rápido estos días. ¿Cuál es la prisa? ¿Podría ser el complejo Zenin? Sus ojos se entrecerraron y sus labios se presionaron formando una delgada línea. Ella no respondió de inmediato. Ella solo se paró frente a él, con los brazos cruzados y la mirada firme, hasta que finalmente habló. Necesito algo de ti. Oh. Maito inclinó la cabeza, su sonrisa juvenil, casi inocente. Eso es muy atrevido de tu parte. La mayoría de la gente aparece rogándome que no les haga daño. Pero tú, directo al negocio. Su tono se mantuvo plano. Quiero seguridad. Sin forasteros. Sin interferencias. Voy a recorrer la armería Zenin. Para Megumi. Quizás una de las herramientas malditas almacenadas allí pueda ayudar, ya que su estado puede estar vinculado a la técnica de las 10 sombras. La sonrisa de Maito se movió. Para Megumi, dice, pero sus ojos cuentan otra historia. Ella también quiere una espada para ella. No soporto luchar con las manos desnudas para siempre, ¿eh? Chica inteligente en voz alta tarareó. ¿La armería, dices? Ese viejo y polvoriento cofre del tesoro que los Zenin han estado acaparando durante siglos. Oh, qué emocionante. Y yo que pensaba que solo pretendías ver cómo estaba tu pobre hermanita. Su compostura se quebró, apenas un poco, un destello de emoción en sus ojos. Mai. La sonrisa de Maito se suavizó, pero no amablemente. Todavía está dormida, ¿no? La arrastraron de regreso al recinto y la escondieron como a una muñeca rota. Entonces podrás verla también. ¡Qué conmovedor! Sus puños se apretaron, pero su voz se mantuvo firme. No se trata de algo conmovedor. Necesito herramientas malditas y quiero asegurarme de que Mai esté a salvo. Se inclinó hacia adelante, barbilla en mano, con el pelo dorado captando las luces de la ciudad. Muy serio, Maki-chan. Tan desesperado. ¿Y viniste hasta aquí para mí? Me siento halagado. Ella no parpadeó. Eres el único que puede garantizarme lo que necesito. El nuevo consejo no está listo. El director Yaga incluso me dijo que me quedara quieto por ahora, pero no puedo. Necesito protección política. Te necesito. Maito se rió. Ligero, divertido, resonando en el tejado como la risa de un niño. Oh, qué bonito. Ella lo admite abiertamente. Qué raro, qué refrescante. Casi podría encariñarme con su honestidad. Se reclinó de nuevo, despreocupado, como si esta conversación no significara nada para él en absoluto. Te ayudaré, Maki-chan. Pero nada es gratis, lo sabes. Su mandíbula se apretó. Nombra tus términos. Oh, me gusta esta parte. Su voz alegre y juguetona. Primero, quiero estudiarte. Una restricción celestial plenamente realizada, un cuerpo despojado de energía maldita, es fascinante. Déjame pinchar y pinchar, a ver qué te motiva. Seré gentil. Su expresión se agrió, pero no habló. En segundo lugar, continuó Maito, moviendo un dedo, serás mis ojos y oídos en Jujutsu High, ya que mi presencia parece ser un poco desagradable. Serás solo un pajarito posado en el interior. Nada demasiado peligroso, solo susurra las cosas a mi manera. Fácil, ¿no? Su silencio se extendía, tenso como una cuerda de arco estirada. Ella no apartó la mirada, sino que sus brazos se doblaron con más fuerza y sus uñas clavaron tenues medialunas en su piel. Si ella se negaba, sabía lo que significaba. Los Zenin cerrarían sus puertas indefinidamente, el destino de Mai permanecería desconocido para ella y la armería nunca se abriría. Peor aún, si luchara contra ellos sin protección, todo el clan la tildaría de traidora al mundo Jujutsu. Tal vez podría cortarlos todos, pero en lugar de eso la tildarían de monstruo. En su mente aparecieron los rostros desaprobadores de sus compañeros. El solo pensamiento le hizo apretar la mandíbula. ¿Quieres estudiarme como si fuera un ejemplar?, dijo por fin, con la voz baja y controlada. ¿Y quieres que sea tus ojos en Jujutsu High? Sabes muy bien que eso me pide que venda más que mi orgullo. Maito solo inclinó la cabeza y su sonrisa se desvaneció. Él ya había vivido entre ellos, y que Maki le informara de vez en cuando era la parte menos agravante de su trato. Maki exhaló por la nariz, aguda y pesada. Las palabras sabían a hierro en su lengua. Pero si no lo hago, podría perderlo todo lo demás. Finalmente, exhaló. Bien.
La sonrisa de Maito floreció en deleite. Aplaudió como un niño que recibe un regalo. ¡Perfecto! Oh, qué emocionante, qué divertido. Esto va a ser muy entretenido. Se levantó, estirándose lánguidamente, como si sellara un pacto que no tenía importancia para él. Un trato con una chica desesperada. Una familia a punto de comerse viva. Y yo, con un asiento en primera fila, en verdad, la vida me malcría. Maki se giró, preparándose para irse, pero la voz de Maito la detuvo. Una cosa más, Maki-chan. Hizo una pausa y miró por encima del hombro. Sonrió más ampliamente y sus ojos brillaban de travesuras. Cuando encuentres algo interesante en esa armería, tráemelo para que juegue conmigo. Compartir es cuidar, después de todo ella no respondió. Ella saltó y su figura volvió a atravesar el horizonte, dirigiéndose directamente al complejo. Maito la vio irse, tarareando para sí mismo. Ella estuvo de acuerdo muy fácilmente. En verdad, la desesperación pinta los colores más bellos. Ella entrará en ese pozo, peleará sus pequeñas batallas, masacrará a su clan unilateralmente, lo más probable es que, y después de eso, ¿a quién tendrá que regresar? Los Zenin, qué rápido se desmoronará su gran legado. El viento nocturno tiró de su cabello, arrastrando su risa hacia afuera. Entretenimiento hasta que Kenjaku muestra su mano, qué delicia. Puede que los juegos de sacrificio estén descartados, pero al menos tengo esto: un clan entero a punto de colapsar, un nuevo consejo tambaleándose en la oscuridad y yo, sentada bonita en mi trono. Me pregunto qué tipo de caras harán todos cuando bajen las paredes. Se inclinó hacia atrás una vez más, con las piernas balanceándose perezosamente sobre el borde. Las estrellas de arriba eran débiles, casi ahogadas por la luz de la ciudad, pero los ojos de Maito brillaban más que cualquiera de ellos. Nadie sabía todavía hasta dónde había llegado. ¿Cuántas almas había consumido ya? Moralmente creía que era justo. De hecho, estaba realizando un acto encomiable al dar a las almas de las víctimas, o de aquellos que habían perdido la esperanza, una segunda oportunidad en la vida. Una vida sirviendo bajo su mando. ¿Qué podría ser mejor? Su sonrisa nunca vaciló. Y no lo haría por mucho tiempo. El complejo Zenin estuvo repleto de actividad hasta bien entrada la noche, con sus grandes salones iluminados con linternas que brillaban como ojos vigilantes contra la oscuridad. Durante siglos, el clan se había movido con el peso de la tradición, y cada una de sus acciones se llevaba a cabo al mismo ritmo de control rígido y jerarquía despiadada. Esta noche, sin embargo, el ritmo había cambiado. Naoya Zenin estaba sentado con las piernas cruzadas en la cámara principal, con túnicas recién bordadas y su rostro engreído retorcido en lo que sin duda pensó que era la sonrisa de un líder. Para él, el asunto ya estaba resuelto. Había tomado el manto de jefe de clan, independientemente de lo que dictara la tradición. Megumi Fushiguro, la legítima heredera en título y sangre, yacía en coma, inútil, incapaz de afirmar autoridad. A los ojos de Naoya, la debilidad no tenía cabida en la familia Zenin. Su voz recorrió la cámara, petulante y llena de veneno. No me importa lo que digan los periódicos. No me importa un mocoso que ni siquiera puede abrir los ojos. Soy el jefe del clan Zenin. Y cualquiera que no esté de acuerdo puede pudrirse junto al resto de gusanos que han olvidado lo que significa el poder. Los cuadros que lo rodeaban asintieron, algunos aliviados, otros con la codicia ardiendo en los ojos. Querían estabilidad y la crueldad de Naoya prometía el tipo de orden con el que podían vivir. La decisión fue unánime. No se inclinarían ante el recién formado Consejo de Hechiceros. No aceptarían que forasteros les forzaran la mano. En cambio, los Zenin se aliarían con lo que quedaba del clan Kamo, uniendo dos pilares fracturados en una sola arma afilada. Y para unir la alianza, se eligió a Mai Zenin. Un Sukoma importaba poco a los hombres que sopesaban su valor solo en linaje y moneda de carne. Se había concertado un matrimonio con uno de los cuadros Kamo, un hombre con edad suficiente para ser su padre, y ya fue declarado oficial. Para ellos, ella no era más que una moneda de cambio, un recipiente para más herederos. A nadie le importaba si ella estaba despierta para presenciarlo. 2. Las puertas del complejo Zenin gemían al abrirse. Los guardias se pusieron rígidos al verla, pero se separaron sin decir palabra. Maki entró, con el rostro sombreado y las manos vacías. Había venido desarmada, pero nadie se atrevió a detenerla. No cuando pronunció el nombre de quien la había enviado. Maito. El aire dentro del recinto se espesó por la tensión al momento de su mención. Incluso en la victoria, incluso en la arrogancia, los Zenin sabían que no debían poner a prueba la voluntad de los más fuertes.
Maldita sea, criminal o no, la presencia de Maito se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. El propio Naoya había dado la orden. Déjala pasar. Si Maito la envió, entonces ella camina donde quiere. Los pasos de Maki la llevaron infaliblemente hacia una habitación en particular. Su madre estaba sentada afuera, con las rodillas dobladas y la cara en blanco como si estuviera tallada en piedra. Sin embargo, cuando sus ojos se elevaron hacia los de su hija, algo en ellos flaqueó. La voz de Maki era baja y aguda. ¿Dónde está ella? Su madre hizo un leve gesto hacia la cámara más allá. Sin lágrimas. Sin dudarlo. Doar resignaré. Ella está dentro. Ella no se ha despertado, y ya la han delatado. Las palabras golpearon a Maki más fuerte que cualquier espada. Sus puños se curvaron hasta que sus nudillos se blanquearon, atrapando el aliento en su pecho. Dado, fuera. Su voz temblaba, aunque no por debilidad. De la rabia. Su madre miró hacia otro lado. Alcamo. Ella se casó anoche, era la única manera de asegurar la alianza. Algo dentro de Maki se rompió. La puerta se abrió de golpe y ella entró en la habitación donde su gemela yacía pálida e inmóvil. El más leve ascenso y caída de su pecho era una prueba de que la vida aún persistía. Sus dedos se contrajeron contra las sábanas, pero sus ojos permanecieron cerrados y su espíritu todavía atrapado en el silencio. Los ojos de Maki se quedaron en ese leve tic, un movimiento frágil que hablaba de una batalla que se estaba librando en algún lugar profundo de su ser. Por un instante, creyó oír a su hermana susurrar, un sonido demasiado suave para ser real, como el murmullo de un sueño. No, me dejes. Las palabras estaban rotas, apenas formadas, pero se hundieron en el pecho de Maki como una espada. Su mano flotaba justo encima de la de su hermana, temblando, antes de retirarla como si su propia culpa ardiera demasiado como para permitirle consuelo. Su maldita expansión energética había afectado a Mai a un nivel más profundo, impidiéndole despertar por ahora. Pero los moretones en su cuerpo contaban una historia que Maki hubiera preferido no haber escuchado nunca. El corazón de Maki se retorció y la culpa se hundió profundamente en sus entrañas. Se había prometido a sí misma que una vez que fuera lo suficientemente fuerte, nunca volvería a dejar que Mai sufriera. Que se interpondría entre su hermana y la crueldad del clan, pero aquí estaba Mai, vendida como ganado mientras Maki había sido demasiado lenta, demasiado ciega para evitarlo. Le fallé, yo no estaba aquí. No era lo suficientemente fuerte. Maldita sea, todo. Nunca habían tenido la mejor relación, pero irónicamente, la decisión de cortar la conexión entre sus almas, la voluntad compartida de enfrentar ese riesgo, en realidad los había acercado más que nunca. La culpa se convirtió en furia. Su cabeza giró bruscamente cuando otra figura entró en la cámara, atraída por el ruido. Oji Zenin. Su padre. Sus ojos se entrecerraron al verla, como si su presencia fuera un inconveniente. Así que finalmente regresaste. Deberías estar agradecido de seguir caminando por estos pasillos. ¿Entiendes siquiera el honor que le dieron a tu hermana? Ahora está ligada al futuro de dos grandes clanes. Eso es más de lo que ella jamás podría haber esperado. El cuerpo de Maki tembló y sus puños se apretaron a los costados. Las palabras apenas llegaron a sus oídos a través del rugido de sangre que latía en su cráneo. Honor, así lo llamó. Sin previo aviso, ella se movió. Más rápido de lo que el ojo humano podía rastrear, su puño chocó con su cara. Hueso destrozado como porcelana bajo el golpe, cráneo colapsando hacia adentro con un crujido repugnante. Su cuerpo se desplomó en el suelo antes de que pudiera siquiera comprender lo que había sucedido. Su padre. El hombre que se había burlado de ella, la había golpeado y la había dejado de lado por considerarla inútil. Reducido a nada con un solo golpe. Maki no se inmutó y agarró la katana de su padre mientras los primeros gritos de alarma resonaban por los pasillos. Una tormenta estaba a punto de azotar al clan Zenin, el complejo estalló en caos. Se escucharon gritos cuando los miembros del clan Zenin se apresuraron a confrontarla. El acero se encontró con el aire a medida que se extraían las armas y se desataban las técnicas. Naoya hizo una pausa en su habitación mientras las paredes se estremecían ante el peso del conflicto que estallaba afuera. Los gritos sangraban a través del silencio en el que se había envuelto, llevando el inconfundible crujido de huesos y el chasquido húmedo de carne destrozada. Sus dedos golpeaban contra el tatami, y un tic de irritación se reflejaba en sus rasgos petulantes. TCH. Esa muchacha inútil, pero qué curioso, ese pedazo de basura cree que es Toji. Aún así, no se molestó en intervenir y ayudar a los miembros de su clan. En cambio, eligió observar desde la distancia.
Maki arrasó todo el recinto como una tormenta. Su cuerpo se movía con perfecta eficiencia, cada golpe letal, cada movimiento inquebrantable. Algunos intentarían enfrentarse a ella. Se agachó bajo el arco de una espada y su codo se estrelló contra una mandíbula, rompiéndola instantáneamente. Luego se giró para clavar su rodilla en las costillas de otro hombre, con los huesos astillándose debajo de la piel por el impacto. Los pasillos quedaron rápidamente envueltos en ríos de sangre. Por cada hechicero que intentó detenerla, 2 más cayeron antes de que pudieran siquiera respirar. La restricción celestial la llevó más allá de los límites humanos, músculos enrollados con suficiente poder para aplastar piedras. Una lanza se rompió en su agarre como una ramita, y su portador fue enviado a estrellarse contra una pared por la fuerza de su contraataque. Desde un balcón alto, Naoya se apoyó en la barandilla, con los ojos entrecerrados mientras observaba cómo se desarrollaba la carnicería abajo. La luz de la linterna parpadeaba contra su sonrisa, retorcida y arrogante. Patético. La dejaron caminar a través de ellos como si fueran papel. Sangre zen desperdiciada en cobardes. Si ella piensa que derribar el forraje la hace fuerte, entonces déjala venir a mí. Le recordaré quién lleva el verdadero orgullo de este clan. Los arcos que hacía su espada parecían atravesar el sonido mismo mientras convertían a las personas en pedazos en segundos. 3 Pero no fue solo la fuerza lo que la guió. Era rabia, agudizada por la culpa. Cada grito le recordaba el silencio de Mai, cada rostro retorcido por el miedo reflejaba el engreído despido de su padre. Tú, le hiciste esto. Ella gruñó, chasqueando otro cuello con un giro limpio. Dejaste que sucediera. Dejaste que la trataran como a nada. La sangre pintó sus manos, su ropa, las mismas paredes de la casa que la habían encadenado durante tanto tiempo. Los siguientes en caer fueron los miembros del clan Kamo. El supuesto marido de Mai, un hombre que se había aprovechado de su estado indefenso, se atrevió a confrontarla con los miembros de su clan a sus espaldas. Sus manos estaban cubiertas de guantes hechos de sangre mientras se dirigía a enfrentarse a Maki en pánico. Apenas logró gritar antes de que su puño se hundiera en su pecho, con las costillas desgarrando la carne mientras se desplomaba en un montón roto. Los miembros del clan detrás de él no eran más que muñecos de entrenamiento ante su ira, destrozados con la misma eficiencia que ella trajo a sus amos. Cuando su alboroto disminuyó, los pasillos estaban en silencio salvo por el sonido de la sangre goteando. Fuera del recinto, el suelo temblaba. Un muro de tierra se alzaba alto y rodeaba la finca formando una barrera sin costuras. La estructura era inmensa, fusionada y reforzada con energía maldita hasta que brillaba débilmente en la noche. El clon de Maito permaneció en las sombras, con los labios curvados de diversión mientras observaba la carnicería que había en su interior. La técnica de su creación moldeó la tierra misma en una barrera, pero fue la energía de Maito que la atravesó la que le dio al muro su fuerza abrumadora. Una jaula. Un escenario. Una fortaleza. Qué pintoresco, reflexionó Maito a través del clon, con su diversión resonando. Está pintando las paredes con la sangre de su familia, mientras se ahoga, tiene que haber algo entretenido en ver un programa así. A él no le importaba por qué Maki empezó a arrasar con su clan, ni tampoco le importaba el destino de Mai. Al final hizo lo que mejor sabía hacer, recogiendo a los moribundos que Maki dejó atrás. Sus Flea Soldiers cubrieron el cielo, descendiendo en picado y recogiéndolos a gran velocidad. Cada uno fue llevado a Maito para evaluarlo y convertirlo en tótems transfigurados más pequeños, para luego combinarse en algo más grande. La mayoría de los que ella combatió fueron abandonados a su suerte en el suelo, con huesos perforando órganos. Sus almas serían bien utilizadas y sus linajes podrían incluso despertar bajo la técnica de Maito. Dentro, Maki estaba de pie junto a las ruinas del clan que la había atormentado. Su pecho se agitaba, la sangre goteaba de sus nudillos y su rostro se ensombrecía. Sin embargo, cuando su mirada regresó a Mai, quieta e inconsciente, la furia se convirtió en algo más oscuro. Culpa. Ella había abierto un camino a través de cada obstáculo y destruido los cimientos mismos de su clan. Pero nada de eso había deshecho lo que le habían hecho a su hermana. Nada de esto había protegido a Mai del sufrimiento. Sus manos temblaron mientras extendía la mano para cepillar la mejilla de Mai, con la voz ronca. Lo siento, debería haber llegado antes. Las palabras resonaron contra los muros de tierra que los sellaban a todos en el interior, transportando el aire empapado de sangre. Arriba, la sonrisa de Maito persistió, mientras notaba que algo más brotaba dentro de Maki, algo útil, ira, no hacia el ya muerto clan Zenin, sino hacia aquellos que la habían frenado.
El clan Zenin estaba terminado. Pero el asunto aún no estaba resuelto. Naoya ajustó su túnica, ignorando el hedor de la sangre que se filtraba a través del recinto. Su confianza nunca flaqueó. Maki, 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 siempre ladrando, siempre moviendo esa fuerza como si significara algo. ¿Crees que matar a los débiles te hace especial? ¿Crees que me has superado? Sus labios se curvaron. No. Todo lo que has hecho es ahorrarme el esfuerzo de purgar yo mismo a esta familia de débiles. Ahora solo queda sacrificar al perro. Naoya, el autoproclamado jefe del clan, entró inmediatamente, con la sed de sangre desvaneciéndose mientras la indignación llenaba su mirada. La noche apenas comenzaba.